Dios Padre, que lleno de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de Jesucristo, por su sangre derramado en la cruz, nos ha limpiado todo nuestro pecado, nos dará esperanza del cielo. Nosotros antes vivíamos en pecado, pero Dios tú nos amaste primero, nos llamaste por tu evangelio, por tu palabra. Por eso nos ha hecho como tu hijo. Por eso nosotros estamos viviendo este mundo, queremos vivir como hijos de Dios, como la luz. También, aunque somos hijos de Dios, pero estamos viviendo este mundo. Este mundo está gobernado de Satanás. Por eso a veces desmayamos, a veces caemos, a veces estamos frente de situaciones difíciles, dificultades. Por eso nosotros te pedimos que nos siempre cuida, nos siempre guía en tu camino, en tu iglesia. A través de las reuniones de los hermanos, queremos amarnos uno con otros, consolamos uno con otros y trabajamos, servimos unos con otros. Por último, queremos predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Por eso te pedimos que nos utiliza, nos enseña tu palabra. Hoy algunos hermanos no pueden venir, que Dios ayúdales donde estés. Algunos hermanos están pasando dificultades, sufrimientos, enfermedades. También Dios, que con tu poderoso mano, sánales, por favor. Y hoy es día del Señor. Dejamos todas las cosas en tu poderoso mano. Los corazón de entendimiento de los oyentes también dejamos tu poderosa mano. En la boca del predicador también dejamos tu mano. Hoy todo el tiempo dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Nosotros que hemos acabado de leer del Nuevo Testamento, ¿no? Hace ya 2 semanas, más o menos, ¿no? Por eso ahora hemos leyendo Antiguo Testamento, sobre todo en Génesis. Génesis, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos capítulos tiene? 50 capítulos. 50 capítulos, ¿no? Muy bien. Por eso hoy vamos a aprender un poquito de Génesis. Busquemos la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. Busquemos la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Es muy fácil de encontrarlo, ¿no? Esta primera hoja, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 1. Leamos juntos. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchas gracias. ¿Quién escribió Génesis? Moisés, ¿no? Moisés ha escrito 5 libros de la Biblia. ¿No sabéis? Como llamamos como Pentateuco, de 5 libros. Empieza con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Son 5 libros, fue escrito por Moisés a través de liberación de nuestro Señor, ¿no? Nuestro Dios. Busquemos la Biblia, Hechos, capítulo 7, versículo 37 a 38. Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versículo 37 a 38. Vamos a leer lentamente juntos. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí oiréis.
Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai. Y como nuestro Padre es y el que recibió palabra de vida que darnos. Por eso, 5 libros del Antiguo Testamento fue escrita Moisés por nuestro Dios en monte Sinai, ¿no? Por eso hoy vamos a aprender un poquito Génesis capítulo 1 sobre creación de Dios. Creo que hay muchos hermanos han leído, ¿no? Génesis capítulo 1. Por ejemplo, que cuando he recibido salvación, empieza con leer la Biblia, empieza con Génesis. Capítulo 1 está bien, capítulo 2 está bien, pero cuando toca como Levítico, ya es difícil de entender. Por eso algunas veces he dejado de leer, porque es difícil de entender. Por eso, cuando leemos como Antiguo Testamento, aunque es difícil de entender, debemos leerlo, aunque no entendemos, pero poco a poco leyendo. Y por una ocasión o por una predicación, poco a poco entendemos. Porque la Biblia son 66 libros, no podemos entender todo. Hasta apóstol Pablo no puede entender todo completo. Entonces, aunque entendemos poco a poco, entonces hacemos, ¿no? Obedecemos la palabra de Dios. Entonces, aunque no entendemos, pero poco a poco vamos aprendiendo y podemos entender poco a poco. Y si vemos que Génesis capítulo 1 entero hasta capítulo 2, 1 hasta 3, está escrito sobre creación del universo, ¿no? Creación de este mundo. Entonces, nosotros hoy vamos a aprender un poco creación de este mundo. Entonces pensamos, ¿qué relación tiene con nosotros? Creación de este mundo. Si leemos toda la Biblia, todos los versículos y todos los libros está relacionado primero con Jesucristo. Por eso cuando leemos la Biblia, algún parte no entendemos, por eso siempre pensamos, ese versículo, ese libro, ¿qué relación tiene con el Señor, con Jesucristo? Y también nosotros cuando leemos en la Biblia, también pensamos, este versículo, esos asuntos, esta historia, esta profecía, ¿qué tienen que ver con nuestra vida cristiana? Por eso por cuentas dudas, siempre leemos la Biblia y podemos entender mejor. Aquí hay proceso de creación. Desde el primer día hasta sexto día. Y séptimo día Dios reposó, ¿no? Creo que todos los hermanos lo saben, ¿no? Durante 6 días de creación, ¿no? Vale, por eso hoy vamos a aprender creación de Dios, qué relación con nuestra vida cristiana. Como nosotros somos salvos y nosotros antes nosotros vivíamos en tiniebla, somos como viejo hombre, pero después de recibimos salvación, somos nuevos hombres, nueva escritura, ¿no? Nueva criatura. Entonces, como Dios crea los universos, los cielos y la tierra, y también eso indica que en nuestra vida de fe, nuestra vida de cristiana. Busquemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. No, perdón, 17, perdón. 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Leamos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas.
Por eso, la creación de universo durante 6 días que se relaciona con nuestra vida de fe. El proceso de creación de universo es como nuestra vida cristiana, poco a poco, creciendo como creación de este mundo. Por eso vamos a ver, busquemos Génesis capítulo 1, versículo 2 a 5. Génesis capítulo 1, versículo 2 a 5. Génesis capítulo 1, versículo 2 a 5. Leamos juntos lentamente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea luz, y fuera luz. Y vio Dios que luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz de día, y a la tiniebla llamó noche. Y fuera tarde y la mañana un día. Por eso, el primer día, Dios creado la luz. Dios creó la luz el primer día, antes de que Dios crea la luz. Entonces, esta tierra, aquí dice, antes de crear la luz, esta tierra que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Antes de creación de Dios a la luz, existe, ¿qué? Vacía, tiniebla, ¿no? Y luego estaba desordenada. Son 3 cosas, ¿no? Pero Dios creó la luz. Dios dice, luz, sea luz y fuera luz. Dios creó la luz. Y luego, cuando hay luz, separado, tiniebla y la luz. Eso indica que nuestra salvación es igual. Nosotros, antes de recibir salvación, estábamos viviendo en la tiniebla, sin esperanza, viviendo en pecado. Pero Dios nos ha dado la luz. ¿Qué significa la luz de aquí? Se refiere a Jesucristo. Nosotros antes, como aquí está escrito, desordenada, vivíamos una vida errante. También vacía, vivíamos una vida vacío. Aunque obteniendo algo, pero nuestro corazón siempre, ¿cómo? Siente vacía. ¿Por qué? Porque hay Espíritu de Dios. Y luego vamos a ver cómo sexto Dios creó los hombres con su imagen, con sus semejantes. Por eso en nuestro corazón hay vacío, aunque con las cosas materiales de este mundo no puede llenar ese vacío. Y también las tinieblas, una vida llena de pecado, vivíamos. Pero Dios dice, sea luz y fuera luz. Dios nos ha dado Jesucristo como luz. Jesucristo nos ilumina nuestra vida. Entonces nosotros podemos recibir la salvación por la luz como Jesucristo. Busquemos la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Leamos juntos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros vivíamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Por eso Génesis capítulo 1, versículo 3 está Cristo, y dijo Dios, sea luz, y fuera luz. Es una noticia, buena noticia, ¿no? Nosotros vivíamos sin Dios,
vivíamos en pecado, pero Dios nos ha dado la luz verdadera, es Jesucristo. Dios creó la luz y convirtió la oscuridad en luz y desoperación en esperanza. Entonces todas las personas pueden recibir salvación por la luz verdadera, es Jesucristo. Por eso en San Mateo capítulo 4, versículo 16, busquemos San Mateo capítulo 4, San Mateo capítulo 4, versículo 16. San Mateo capítulo 4, versículo 16. Los caballeros, leamos juntos, 1, 2, 3. Muchas gracias. Yo cuando vivía en mi ciudad, como hace muchos años, y no hay luz por la noche en la calle. Por eso, en aquel momento, mi padre siempre por la noche me mandaba a comprar algo, como sojas para echar la cocina y algunas cosas. Y tenía mucho miedo por la noche. Y luego, como corre, ¿no? Corría muy rápido para que para que quita el miedo. Por eso a veces me caigo en el suelo. Por eso nosotros antes de recibir salvación es como así. Nuestra vida está llena de tiniebla, oscuridad. No sabemos cuál es nuestro destino, cuál es nuestro como propósito de vivir. Pero claro, Dios nos ha mandado a Jesucristo a este mundo. Jesucristo es la luz. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él debería como iluminar, ¿no? Todo el mundo, sobre todo nuestra vida. Entonces, a través de eso sabemos que Jesucristo es luz verdadero y todas las personas deberían recibir salvación a través de Jesús. Es luz verdadero. Entonces, vamos a buscar San Juan capítulo 1, versículo 9 a 13. San Juan capítulo 1, versículo 9 a 13. San Juan capítulo 1, versículo 9 a 13. Creo que todos los hermanos están un poco resfriados, ¿no? Con gargantas un poco malo. Entonces, aunque así leamos juntos, ¿vale? Las damas, aunque un poco largo, vamos a intentarlo, ¿vale? 1, 2, 3. Muchas gracias. Lee muy bien las damas. Por eso la luz verdadera de Jesucristo vino al mundo. Pero hay muchas personas que no quieren aceptar esta luz verdadera. Sobre todo los pueblos de Israel. Dios erigido al pueblo de Israel ¿para qué? Para darse como la vida eterna, ¿no? Sobre todo a través de Jesucristo. Pero ellos no conocen a Jesucristo. Ellos no quieren aceptar la luz verdadera, es Jesucristo. Entonces, al final crucificaron a Jesucristo. Por eso, Jesús es luz verdadera. Entonces, a las personas que aceptan esa luz verdadera pueden recibir la salvación. Entonces, nuestra vida antes como tinieblas y ahora es llena de luz. Porque la luz de Jesucristo
nos ilumina nuestra vida. Busquemos San Juan capítulo 8, versículo 12. San Juan capítulo 8, versículo 12. San Juan capítulo 8, versículo 12. Leamos juntos. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso el primer día es creación de la luz. Eso indica que es nuestra salvación. Como hay proceso de creación del mundo, en nuestra vida de fe hay proceso también. Primero día Dios creó la luz. Eso significa nosotros primeramente hemos recibido la salvación a través de la luz verdadera, a través de Jesucristo. Entonces, sobre el proceso de creación del mundo, entonces en nuestra vida de fe también hay proceso, según creación de nuestro Dios a través de Génesis. Y segundo día, vamos a busquemos la Biblia, Génesis capítulo 1, versículos 6 a 8. Génesis capítulo 1, versículos 6 a 8. Génesis capítulo 1, versículos 6 a 8. Leamos juntos lentamente. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana, el día segunda. Por eso, el segundo día, Dios creó expansión en medio de las aguas. Entonces, a través de eso, sabemos que nosotros, después de recibir salvación, debemos vivir una vida santa, separado del mundo. Porque el primer día Dios separó luz y tiniebla. Y el segundo día Dios preparó aguas y las aguas. Expansión. Creó expansión. El tercer día Dios separó océano y la tierra. Por eso segundo día de creación. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Nosotros, primer día, hemos recibido la salvación por la luz verdadera de Jesucristo. Por eso, después de recibir salvación, debemos vivir una vida separada de este mundo. No quiere decir no, después de recibir salvación, no vivimos ese mundo, sino hay una vida cambiada, separada. Nosotros, antes de recibir salvación, en nuestra vida está llena de cosas mezcladas, ¿no? Falsos, verdaderas, y la vida de carne, la vida de la iglesia, algunas, y también con nuestros conocimientos y conocimiento de Dios. Todo está mezclados. Todo está mezclado. Pero claro, después de recibir salvación, debemos que separar todas esas cosas. Sabemos que cuál es verdadero, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Cómo hemos recibido la salvación a través de la Biblia. Y algunas palabras falsas, tenemos que separarlo. Y también sobre pecado y la vida santa, también tenemos que separar. Antes vivíamos siempre en pecado, siempre vivíamos por nuestro deseo de la carne, pero después de recibir salvación debemos separar las cosas del mundo y las cosas de Dios. Y también nuestros conocimientos y conocimiento de Dios. Todas esas cosas debemos separarlo. Como Jesucristo separó la luz y tiniebla y separó también océano y mar. Entonces nosotros cuando recibimos salvación tenemos que vivir una vida separada de este mundo. Porque este mundo está lleno de pecado, violencia. Este mundo está
gobernado por Satanás. Por eso nosotros debemos que vivir una vida santificada en la iglesia. Porque tiniebla y la luz no pueden ser juntos, ¿no? ¿Sí o no? No pueden ser juntos. Por eso tenemos que vivir una vida santificada, una vida cambiada. Busquemos 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 a 18. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 a 18. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 a 18. Leamos juntos lentamente. No os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismos tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo, habitaré y habitaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice Señor. Y no de toques en un mundo, y yo os recibiréis. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso nosotros, después de recibir salvación, debemos vivir una vida santificada. Sobre todo en el Antiguo Testamento, Dios cuando llamó al pueblo de Israel a Egipto, y luego hizo pacto con ellos, ¿no? Y guiado a ellos a la tierra de Canaán. Entonces, Dios nos ha dado muchos mandamientos. Sobre todo, creo que total 613 mandamientos. Entre ellos, hay muchos mandamientos, está indicando, debería que vivir una vida santificada, separado de este mundo. Sobre todo, hay muchos animales, no puede comer ellos. No puede comer. Y luego, no puede tocar como los animales muertos, y no puede comer algunas como pájaros. Hay muchos mandamientos que Dios ha dado para los pueblos de Israel, para que ellos puedan vivir una vida santificada según su cuerpo. Pero claro, a través de esto sabemos que eso es una enseñanza para nosotros también. Nosotros hemos recibido salvación, debemos vivir una vida santificada, separado de este mundo. Vivir una vida santificada. Eso es muy importante. El día de nacimiento del Señor es la base, ¿no? Como 0, ¿no? Año. Y luego separados entre como antes de Cristo y después de Cristo. Como año 0, ¿no? Nosotros estamos viviendo ahora 2025. ¿Qué significa eso? Jesucristo ha nacido hace 2025 años. Por eso nosotros también, antes somos hijos de tinieblas y ahora somos hijos de Dios. Por eso es muy importante, vivimos una vida cambiada, diferencia de este mundo. Busquemos primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Primero, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Primero, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Leamos juntos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. También vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 22 a 24. Efesios capítulo 4,
Efesios capítulo 4, versículo 22 a 24. Efesios capítulo 4, versículo 22 a 24. Los jóvenes preparados. Los jóvenes, lean todos juntos. Efesios capítulo 4, versículo 22 a 24. 1, 2, 3. Muchas gracias. Los jóvenes están un poco desmayados, ¿no? Vale, no pasa nada. Ánimo, ¿vale? Al principio hemos reuniendo como 3, 4 jóvenes y ahora solo quedan 2. Entonces, otros jóvenes, ¿qué pasa? Vale. Hermano John y hermana Jie es buen ejemplo, ¿vale? Buen ejemplo. Todo el domingo viene reunión de jóvenes a las 9 y estamos estudiando la Biblia, reuniendo. Por eso quiero que animar un poco los otros jóvenes, ¿vale? Animados, que vienen juntos, ¿vale? Aprendemos juntos la Biblia. Nosotros, después de seamos salvos, ya somos nuevo hombre, ¿no? Somos nuevas criaturas. Entonces, nuestra manera de vivir, pensamiento, sería diferente que antes. Hay cambio en nuestro corazón, porque Jesucristo es la luz, ilumina nuestro corazón y entonces andamos como la luz e hijo de luz. Por eso nosotros debemos cambiar poco a poco para vivir una vida santificada por ese evangelio. Vivir una vida separada de pecado y del mundo. Por eso es segundo día de separación. Te puede recibir salvación primer día y segundo día separación de este mundo. Vivir una vida santificada. Y pues volvemos Génesis capítulo 1, versículo 9 a 13. Génesis capítulo 1, versículo 9 a 13. Leamos juntos lentamente. Dijo también Dios, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, y descubriese el seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla está en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la mañana, tarde y la mañana, el día tercera. Gracias. Y tercer día, Dios separado la tierra y el océano y creado, ¿qué? Plantas, hierbas verdes y árbol de frutas según su género, según su especie, ¿no? Según su género. Por eso, a través de esto, tercer día, debemos que darnos una cuenta. Nosotros te puede recibir salvación, como aquí hay muchas plantas y hierbas, da la semilla. Entonces nosotros, nuestra vida de fe, debemos dar frutos. Te puede recibir salvación. Por eso hay unos frutos, vamos a pensar. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primero Pedro, vamos a ver. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 23.
Primero Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 23. Leo yo. Siendo renacido no de semiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que viva y permanece para siempre. La semilla son el origen de la vida, ¿no? Si sembramos una semilla en la tierra, sí o sí brota hierba. ¿Sí? Sí o sí brota hierba, porque la semilla hay vida. Entonces, en nuestra vida de fe es igual. Dios nos ha sembrado en nuestro corazón la palabra de evangelio. Entonces, la palabra de evangelio tiene vida. Entonces, cuando entra en nuestro corazón, sí o sí brota hierba y crece. Y al final da fruto. Entonces, nosotros, después de recibir salvación, tenemos que dar fruto según Dios quiere. Si un campesino sembra como naranjo, entonces quiere cosechar naranja, ¿no? Es el propósito del sembrador. Y nosotros también. Dios es el sembrador de la vida eterna. Entonces Dios quiere cosechar los frutos según nuestro cuerpo, nuestra vida. Entonces hay varios tipos de frutos que debemos que dar para nuestro Dios. Primero, busquemos Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Hemos aprendido muchas veces de ese versículo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y... Solo 22, ¿vale? Vamos a ver. Solo 22, un momento. Leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es el fruto del Espíritu Santo. Nosotros, después de recibir salvación, tenemos que llevar ese carácter, ese fruto, según está escrito aquí, de fruto del Espíritu Santo. Si nuestra vida debe estar llena de estos frutos. Especialmente aquí hay como 7, ¿no? Características, sobre todo el amor, gozo, paz, paciencia. Hoy quiero hablar un poco de paciencia. Es difícil, paciencia, para los cristianos. No responde nadie. Creo que paciencia es difícil, ¿no? Muy difícil. Sobre todo en nuestra casa, hogar, en el trabajo y ¿qué? En la iglesia. Son 3 sitios importantes para los cristianos salvos. Por eso, para llevar un corazón lleno de paciencia es muy, muy importante. Sobre todo, yo también a veces no tenía paciencia. Quiero hacer las cosas todo muy rápido. Eso tiene que acabarlo antes, eso tengo que hacer antes las cosas. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que tener una paciencia. A veces viene el cliente en la tienda que quiere pelear conmigo. No. Algunos hermanos que, no, sabes, no llevo una tienda de reparación de móviles y siempre la persona te puede hacer reparación de móviles. Decía que he dejado el móvil en la mesilla, se lo envió solo. Entonces decía que cámbiame una nueva, pero gratis. Entonces, aquel momento que me sube eso como un poco de enojo, ¿no? No tiene razón, ¿no? El cliente no tiene razón. ¿Cómo puede un móvil dejar la mesilla? Será un tesoro.
¿Eso es imposible o posible? También posible, porque si viene terremoto, sí, ¿no? Se cae, pero si no, es que si te deja tranquilo allí inmóvil, no se rompa, ¿no? Por eso, cuando como viene esa situación, me da cuenta, no tengo paciencia. Aunque así soy cristiano, tengo que con paciencia y amor explicar poco a poco al cliente. No es que sube enojo. En la casa es igual, ¿no? Relación entre padres o hijos, entre matrimonios, hay paciencia entre sí, hay paciencia, poco paciencia, ¿no? Muy poco paciencia. Y sobre todo en la iglesia es igual. Aunque nos vemos 2 veces o 3 veces a la semana, pero a veces también como podemos pelear entre sí. Algunas frases, algunas palabras que me ha hablado, entonces no me siento bien, entonces me sale como un poco enojado. Y también los hermanos que llevan poco tiempo en la iglesia y parecen un poco débil de fe, y los hermanos que ya están un poco maduros, entonces tampoco tienen paciencia para los hermanos que débiles, ¿no? Pero Dios nos enseña, debemos llevar la paciencia, sobre todo en la iglesia. Hay muchos tipos de hermanos y hay muchos niveles de la fe. Pero si nosotros andamos según nuestra fe, entonces los hermanos que están débiles, entonces se alejan de la iglesia. Como los pueblos de Israel, cuando salieron de Egipto, Dios guiaba a ellos. ¿Pero cómo? Andaban juntos. Eso es muy, muy importante. Por eso, hermanos, nosotros hemos recibido la salvación. Aunque es muy difícil llevar un corazón con paciencia, pero poco a poco tenemos que cambiar como Cristo. Tenemos que llevar ese fruto de espíritu, ¿no? Con paciencia y amor. Cualquier cosa viene de nuestra vida, cualquier cosa, dificultades, sufrimientos, si nosotros tenemos esa paciencia, entonces todas las cosas puede solucionar a través de nuestro Dios, poder de nuestro Dios. Por eso, es paciencia muy, muy importante. Si no hay paciencia, no podemos trabajar por nuestro Señor. Como los campesinos, cuando siembran una semilla, no puede ser como una semana, dos semanas, quiere que se como produce fruto, ¿no? No es imposible, ¿no? Con paciencia, esperando, cuidando, y cuando llega su tiempo, y da fruto. Entonces nosotros igual, nuestra vida de fe en la casa, en el trabajo es igual. Nosotros debemos llevar un corazón lleno de paciencia y amor. Entonces así podemos tener la paz siempre en nuestro corazón y podemos trabajar por nuestro Señor. Busquemos Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Leamos juntos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la traería. Por eso, muy importante, la paciencia. Por eso hemos estudiado, ¿no? Primero día hemos recibido salvación y luego debemos vivir una vida santificada, separado de este mundo, y luego tenemos que llevar frutos. Hemos visto el primer fruto del Espíritu Santo, ¿no? Busquemos Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos
capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Los caballeros, leamos juntos. 1, 2, 3. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificios y oraciones, es decir, fruto de labios que profetizan su nombre. Gracias. Segundo fruto debemos llevar es fruto de labios. Después de nosotros recibir salvación, debemos cambiar nuestras palabras. Yo, antes que conocí un hermano, antes de recibir salvación, ese hermano siempre, su palabra, si no habla palabrota, no sabe hablar. Siempre habla una cosa y al final añadir una cosa más. Esa es como su costumbre, ¿no? Pero después de recibir salvación, ese hermano poco a poco cambiando y ya no habla como palabrotas. Y habla muy suave. Entonces eso hay un cambio. Antes de recibir salvación hablamos muy fuerte y palabrotas, pero después de recibir salvación debemos cambiar poco a poco nuestra forma de hablar. Danos que fruto de nuestro labio. Busquemos San Lucas capítulo 6, versículo 45. San Lucas capítulo 6, versículo 45. Leamos juntos. El hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia de corazón habla la boca. Entonces aquí dice, porque de la abundancia de corazón habla la boca. Si nuestro corazón está llena de paz, alegría, llena de la palabra de Dios, entonces nuestra boca, C45, nuestra boca hablamos las palabras buenas, ¿no? Pero si nuestro corazón está lleno de violencia, pecado, lleno de angustia, tiniebla, entonces nuestra boca hablamos este tipo de la palabra. Por eso nosotros, después recibimos salvación, debemos que tener una cuenta. Nuestra boca debería santificar a nuestro Dios. No podemos hablar cualquier palabra, sino debería dar gloria a nuestro Dios. Entonces, como ninguna palabra corrompida no puede salir de nuestra boca. Es difícil, pero entendamos que no habla ese tipo de palabra. Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 29. 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 Leamos juntos. Ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por eso, nuestra boca tenemos que hablar las cosas buenas, ¿no? Palabra corrompida es palabrota, especialmente como bromas sobre sexual, es igual. Los hombres
Las mujeres creo que no. Los hombres siempre quieren hablar las bromas. Sobre todo, algunas bromas no debería hablar. Entonces, nosotros hemos recibido la salvación, no debemos hablar este tipo de palabras. Aunque que para el grupo, reunión, un poco alegre, pero una broma normal, sí, puede ser, pero bromas sobre sexual, sexo, eso prohibido, porque Dios odia ese pecado. Por eso nosotros hemos recibido salvación, no debemos hablar este tipo de la palabra ni palabrotas. Entonces, este tipo de palabra no edifica a los hermanos, ni siquiera da gloria a nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos la salvación, debemos cuidar nuestra boca, sobre todo en fuera. En la iglesia creo que no hay ningún hermano que quiere hablar palabrota, ¿no? A otros hermanos, todo aguanta, pero cuando vuelve a casa con sus amados, con sus hijos, puede ser, ¿no? Una situación enojado, una situación difícil, puede hablar ese tema. Y en nuestro trabajo también. Por eso nosotros debemos cuidar mucho nuestra boca. También busquemos Proverbios capítulo 6, versículo 19. Proverbios capítulo 6. Versículo 19. Proverbios capítulo 6, versículo 19. Los jóvenes preparados, ¿no? Proverbios capítulo 6, versículo 19. Los jóvenes, leamos juntos. 1, 2, 3. ¿Has desayunado o no? ¿No? Proverbios capítulo 6, versículo 19. ¿Vale? Otra vez, ¿vale? 1, 2, 3. Muchas gracias. Ese versículo debemos con muchos cuidados, mucho cuidado. Porque la maquinación del diablo es para separar los hermanos de la iglesia, para que no pueda trabajar por Señor, para que no podamos evangelizar de otras personas. Pero el trabajo de Dios siempre que quiere que los hermanos se unen, ¿no? Por eso aquí dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. No creo que nuestra iglesia hay ese tipo de personas, pero en toda la historia de la iglesia hay muchos hermanos, es así. Con ese hermano habrá esta cosa y con otro hermano habrá otra, para que no pueden reunirse juntos. Y luego también siembra discordia entre los hermanos. Ese es gran pecado ante Dios. Por eso debemos que con mucho cuidado con nuestra boca, no como testifica, no juzgar a los hermanos o los demás. Porque juzgar a nosotros solo Dios. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Amarnos uno con otros. Ese es el propósito de nosotros, los hermanos. Pero no juzgamos de otros demás. Porque no sabemos toda situación de un hermano. A veces sabemos un poquito y queremos juzgar. Eso no es bueno, ¿no? Y por eso nosotros debemos siempre amarnos a los hermanos. Y también no habrá algunos falsos testimonios. No creo que en nuestra iglesia hay ese tipo de personas, pero debemos que con mucho cuidado. Porque esto es trabajo de Satanás. ¿Para qué? Para discordia entre los hermanos.
Ese es el trabajo de Satanás, para que nosotros no podemos evangelizar. Y cuando hay esto cosa en la iglesia, entonces, ¿cómo? Los hermanos se pelean uno con otros, y los hermanos no aman uno con otros, no quieren servir. Incluso hay unas personas, hermanos, no quieren entrar a la iglesia. Por eso debemos con mucho cuidado con nuestra boca, porque Dios es todopoderoso, Dios está mirando a nosotros. Toda la palabra de nuestra lengua está leparado a nuestro Señor, ¿no? Busquemos Proverbios capítulo 20, versículo 19. 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 Leamos juntos. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entregameta, pues con el suelto de la lengua. Por eso, por si acaso, yo quiero decir por si acaso, si hay ese tipo de hermano, por favor, no comunica con ella. Sí, la unión de los hermanos, muy importante. Pero si entre los hermanos, cuando se reúne y habla las palabras de otras personas y quiere dar como falso testimonio a otra persona, entonces ese tipo de reunión, Dios no está dentro de ellos o de ellas. Tenemos que con mucho cuidado con nuestra lengua. Aunque lengua es pequeña, pero nuestra lengua comete más pecado en todo nuestro cuerpo. ¿Que sí? Por eso, hermanos, no quiero decir entre nosotros a ese tipo de personas, incluso yo aprendemos juntos, ¿vale? Yo también mismo tengo que aprenderlo, ¿no? La palabra. Busquemos Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos, ¿dónde está Romanos? Oh, hermano Misael, muy bien. Romanos capítulo 2, versículo 1. A ver. ¿Las tamas preparadas o no? Las tamas, ¿vale? 1, 2, 3. Muchas gracias. Por eso los hermanos no debemos juzgar uno con otro, sino solo con amor. Amamos unos con otros. Esa es la voluntad de Dios. Porque no tenemos derecho para juzgar de otro, sino amamos. Tenemos derecho para amar. No tenemos derecho para juzgar. ¿Vale? Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios capítulo 4. Versículo 15. Efesios capítulo 4, versículo 15. Hermano Ede siempre busca muy rápido la Biblia, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, hermano Ede, ¿puede leer solo? A ver. Con la voz grande. Sí, 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Muchas gracias. Muy bien.
Por eso nosotros, ese es nuestro deber para hacerlo. Es que, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces en la iglesia debemos amarnos unos con otros, crecemos juntos en la iglesia, pero sabemos que la cabeza es Cristo Jesús. Jesús a través del Espíritu Santo nos guía nuestra reunión, nos protege, nos da el poder y consuelo. Todo está en manos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos hablar la palabra más entre nosotros que testimonio, evangelización, consolación, ese tipo de palabra. ¿Para qué? Para edificar a los hermanos y para predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Ese es fruto de nuestro labio. Después de recibir salvación, debemos poco a poco cambiarlo, ¿no? De nuestra boca. Y vamos a ver tercero. Busquemos Proverbios capítulo 31, versículo 30 a 31. Proverbios capítulo 31. Versículo 30 y 31. Proverbios, capítulo 31. ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? 31, ¿no? Entonces, cada día leemos un capítulo. Es mucho mejor, ¿no? Por eso las damas, ¿vale? Leamos juntos. Proverbios 31, 30 y 31. 1, 2, 3. Muchas gracias. Creo que Día de Damas, nuestro hermano Ignacio ha leído, ¿no? Más o menos ese versículo. Por eso aquí, tercero, podemos ver fruto de la mano. Entre nuestro cuerpo, ¿qué miembro que trabaja más? ¿Hermano? Entre nuestro cuerpo, ¿qué miembro trabaja más? No he escuchado bien. A la lengua. También puede ser. Pero sobre todo las manos, ¿no? Que trabaja más. La lengua no se mueve poquito, pero sí, según trabajo. pero hay muchos hermanos que como trabajan más con la mano, ¿no? Sobre todo, aunque trabajo con la lengua, la boca, pero tengo que estudiar con la mano también, ¿no? Por eso, en nuestro cuerpo, podemos decir, las manos trabajan más, ¿no? En nuestro cuerpo. Y también, en la iglesia, en la casa, ¿quién trabaja más? Las mujeres, ¿no? Las damas. Muy bien. Los caballeros que debemos ayudar, ¿vale? Por eso, el tercero, tenemos dar fruto de la mano. Nuestra mano que debemos servir a los hermanos. En nuestra mano debemos limpiar la iglesia. En nuestra mano ayudamos a otros hermanos, ¿no? Porque hay mucho trabajo en la iglesia. Mucho trabajo. La iglesia fue comprado por la sangre de Jesucristo. Entonces en la iglesia hay muchos trabajos. Entonces nosotros con nuestras propias manos debemos servir en la iglesia a los hermanos. Sobre todo, nuestra iglesia cada domingo almorzamos juntos, ¿no? No hay mucha iglesia todo el domingo que come, sino después de la palabra y ya se fue cada casa a comer. Pero nuestra iglesia cada domingo comemos juntos, almorzamos juntos. Por eso las damas que han trabajado mucho por cocinar, para limpiar, para todo esto.
Por eso nosotros, después de recibir salvación, debemos servir unos a otros. Ese es el fruto que Dios quiere ver en nuestra vida de fe. Vamos a pasar por último de fruto. Fruto de la predicación. Busquemos Romanos capítulo 1, versículo 13. Romanos capítulo 1. Versículo 13. Romanos capítulo 1, versículo 13. Los caballeros, leamos juntos. 1, 2, 3. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces con eso puesto vida a vosotros. Pero hasta ahora ha sido estorbado, para tener también vosotros algún fruto, como los demás. Muchas gracias. El Romano fue escrita por el apóstol Pablo. Entonces aquí dice, para tener también entre vosotros un fruto. Ese fruto quiere decir fruto de predicación. Apóstol Pablo, como un apóstol elegido por nuestro Señor para predicar ese evangelio hacia gentiles, sobre todo. Entonces, levantado muchas iglesias y predicaba muchos evangelios para muchas personas. Entonces, apóstol Pablo siempre predica ese evangelio. Entonces, en su cuerpo podemos ver ese fruto de evangelización. Entonces, nosotros también, después de recibir salvación, debemos dar fruto de evangelización. Cuando nosotros hemos recibido salvación por amor y misericordia de nuestro Dios a través de Jesucristo, y todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz hace 2000 años. Cuando realmente entendiendo en nuestro corazón, hemos recibido la salvación. Si hemos conociendo esa buena nueva, ¿cómo dejamos tranquilos? ¿Cómo podemos cerrar nuestra boca para que no anuncia esa buena nueva a nuestra familia, nuestros amigos, amados, nuestros vecinos? Porque el mayor fruto de la vida de fe, nuestra vida cristiana, es el fruto de predicación. Entonces, es muy importante para los salvos. Si un cristiano no predica el evangelio de Dios, entonces tenemos duda. ¿Esa persona ha sido salvo o no? Por eso somos justificados por la sangre de Jesucristo. Entonces debemos predicar ese evangelio, sobre todo a nuestra familia primero, porque esa sabiduría que viene de Dios que nos hizo salvar a nuestra vida. Busquemos Proverbios capítulo 11, versículo 30. 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 Leamos juntos. El fruto de justicia es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. Por eso debemos ser sabios para ganar almas, para predicar el evangelio para otras personas. Entonces, cuando predicamos el evangelio, es muy importante con sacrificio. Para predicar ese evangelio a nuestra familia, sin sacrificio, no podemos predicarlos o predicarlas. Nosotros hemos recibido salvación. Si nuestra familia no está recibiendo salvación, entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre orando por ellos. Y siempre leyendo la Biblia.
Si ellos tienen una duda sobre la Biblia, sobre el Evangelio, entonces debemos explicar cómo puede recibir una salvación a una persona. Y debemos orar toda la noche a la rodilla. Entonces eso también es sacrificio. Si no oramos a nuestro Dios, nuestra familia nunca puede recibir la salvación. Entonces, sin sacrificio no puede practicar bien ese evangelio, sobre todo en la iglesia. Si todos los hermanos no quieren sacrificarse, entonces el evangelio de Dios no puede ser practicado para todo el mundo. Sobre todo el semana que viene tenemos seminario bíblico, desde lunes hasta viernes. Hay muchos hermanos que trabajan o algunos hermanos que están ocupados, pero si no sacrificamos nuestro tiempo, acompañar a las almas nuevas, entonces Dios no puede trabajar entre nosotros. Aunque es difícil, aunque en media hora participamos juntos, aunque solo puedo que buscar las armas para buscar la Biblia, eso también es un sacrificio. Y también hay hermanas que hacen meriendas, hay hermanos que llevan o recogen con coche. Esto todos son sacrificios. Entonces, si Jesucristo no hubiera sacrificado su vida para nosotros en la cruz, entonces nadie puede recibir la salvación. Nuestro Señor Jesucristo, como una semilla, murió en la tierra, entonces puede producir muchas trigos, frutos. Busquemos San Juan capítulo 12, versículo 24. 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 Leamos juntos. De cierto, os digo, que si hay un grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Entonces, Jesucristo, como un trigo que cae en la tierra, murió. Entonces, producirá muchos frutos. Hay muchas personas a través de Jesucristo recibieron la salvación en toda la historia de la humanidad. Sobre todo nosotros. Si Jesucristo no hubiera sacrificado su vida para nosotros, entonces nadie puede recibir salvación. Nosotros hemos recibido salvación. También debemos sacrificar nuestra vida, sobre todo nuestro tiempo. Señor, ¿qué nos quiere? Obedece la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Leer la Biblia, oramos, le unimos, escuchamos el sermón y todo eso. ¿Eso es fácil o difícil? ¿Fácil? Creo que es difícil también, ¿no? Es difícil también. Cada día 4 capítulos parece poco, pero también es difícil, ¿no? A veces te puede terminar el trabajo, tienes una sensación cansado y no quiere leer la Biblia, no quiere orar. Entonces eso también es un sacrificio. Si nosotros no sacrificamos nuestro tiempo, nuestros talentos en la iglesia, entonces este evangelio no puede predicar hacia todo el mundo. Dios dice que sobre sacrificio y obediencia, ¿cuál es más importante? Obediencia, ¿no? Por eso nosotros, después de recibir salvación, debemos sacrificarnos, sobre todo nuestro corazón. Si Dios quiere que nosotros trabajamos por el Señor, entonces debemos que andar con el Señor, abierto nuestro corazón para que el Señor trabaje en nosotros. Como mismo sentir hubo Señor. Eso es muy importante. Es fruto de predicación.
Si algunos de nuestra familia, de los hermanos, todavía no han recibido salvación, por favor, oren mucho por ellos. Sabemos que nuestro Señor llegará pronto. Cuando venga el Señor, nadie tiene oportunidad para recibir salvación. Antes de nuestra familia muriese, o antes de nosotros, o antes de venir Jesucristo, debemos trabajar duro por nuestra familia primero, que no ha recibido salvación. Sacrificarnos nuestro carácter hacia nuestra familia, nuestro tiempo, para que ellos puedan recibir la salvación. Eso es muy, muy importante. Probemos Génesis capítulo 1, versículos 16 a 19. Génesis capítulo 1, versículos 16 a 19. Génesis capítulo 1, versículos 16 a 19. Leamos juntos. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarta. El día cuarta, Dios creó el sol, la luna y estrella. Aquí hay dos lumbreras, el mayor es sol, ¿vale? Y la lumbrera menor es la luna. Y también Dios creó las estrellas. Por eso sol se refiere a Jesucristo. Busquemos Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías, este último de Antiguo Testamento, ¿vale? Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Los jóvenes, ¿preparados? Los jóvenes. 1, 2, 3. Está un poco mejor. Vale, el sol aquí dice se presenta a Jesucristo. Entonces, la luna se presenta a la iglesia, los reunió de los santos, la luna. Y luego la estrella se presenta cada hermano, cada cristiano. ¿Me comprende? El sol se refiere a Jesucristo y la luna a la iglesia y las estrellas cada cristiano. ¿Sí? Vale. Busquemos Daniel capítulo 12, versículo 3. 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 Leamos juntos. Los entendidos resplandecerá como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Perpetua eternidad. Por eso aquí está escrito, las estrellas se presentan los hermanos, cada uno de nosotros. ¿Sabéis cuántas estrellas tiene el cielo? Millones de millones, ¿no? Por eso cada estrella que su misma lumbrera o no. Diferente, ¿no? Cada uno diferente, ¿no?
Por eso indica que los cristianos... ¿Es difícil de buscar la Biblia? Vale. Por eso nosotros, después de recibir salvación, sabemos que nosotros somos como estrellas y la iglesia como la luna. Entonces nosotros debemos iluminar a las personas que viven ese mundo. Pero sabemos que esa luz no viene de nosotros, sino viene del sol. El Cristo es sol verdadero, es la luz verdadera. Entonces Jesucristo ilumina a nosotros. Entonces hemos recibido salvación. Y Jesucristo ha comprado por su sangre a la iglesia. Entonces la iglesia también debería iluminar en esta tierra según la luz ha recibido por Señor. Nosotros ponemos la luz en casa, ponemos encima de la mesa o abajo de la mesa. Encima de la mesa. ¿Eso por qué? Porque para iluminar toda la familia. Es igual. Nosotros, cuando recibimos salvación, debemos vivir una vida santa, ser santificada. Hemos dicho también, debemos vivir una vida luz, llena de luz. Seremos la luz del mundo. Debemos llevar una vida iluminada a los demás. Busquemos 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Segundo Corintios capítulo 3, versículo 18. Leamos juntos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros recibimos la luz, no nosotros iluminamos solo, sino recibimos por Señor. Nosotros como espejo. Si los hermanos a la iglesia, si recibimos más la luz del Señor, entonces puede ser más utilizado por nuestro Señor. Entonces aquí quiere decir, nosotros somos la estrella y la iglesia es como la luna. Por la noche podemos ver la luna, ¿no? A veces la luna llena, 100%, y a veces la media, y a veces un poquito. Entonces eso indica que nuestra vida, si nosotros, nuestro corazón es que está llena de luz de nuestro Señor, entonces podemos trabajar más por el Señor, iluminar más personas que viene el Señor. Por eso nosotros somos cristianos salvos, debemos convertir la luz, ilumina el mundo, para que las personas que viven el mundo a través de nosotros pueden recibir la salvación. Ese es nuestro propósito de vivir en este mundo. Pero algunos hermanos, aunque reciben salvación, pero viven en la tiniebla continuamente. En su vida no puede ser utilizado por Dios. Sobre todo en la iglesia Corinto, hay un hermano que cometió mucho pecado, ha tomado su suegra. Entonces, ¿ese tipo de persona es la luz del Señor o no? No. Por eso esta persona al final, Dios fue quitado su vida. Pero al recibir salvación su alma, pero su vida fue quitado por Dios. ¿Por qué? Porque no vive según la luz de nuestro Señor. Vive en la tiniebla, en pecado. Busquemos San Mateo capítulo 5, versículo 14 a 16. San Mateo capítulo 5,
Versículo 14 a 16. La tamas, última oportunidad, ¿vale? Nos muestra vuestras fuerzas, por favor. San Mateo, capítulo 5, versículo 14 a 16. Leamos juntos. 1, 2, 3. Muchas gracias. San Mateo, capítulo 5, versículo 14 a 16. Las damas, muy bien. Muy bien, bien, muy bien. Entonces, nosotros somos la luz de este mundo. Somos luz. Tenemos que alumbrar la luz delante de los hombres. También debemos practicar buenas obras hacia todo el mundo. Si alguna persona cuando ven nuestras obras diciendo que si esta persona es cristiano, es verdadero cristiano, entonces no quiero participar en la iglesia, no quiero creer en Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos cambiar nuestra obra. Debemos que vivir como luz en este mundo para que muchas personas a través de nosotros, predicación, pueden venir a la iglesia. Para evangelizar, predicar ese evangelio, no solo con nuestra boca, también con nuestra actitud, con nuestra obra. Puede ser un hermano predicando ese evangelio en discoteca, tomando alcohol y bailando con ellos, dice, mañana vamos a la iglesia, ¿no? Escucha la palabra. ¿Puede ser así? ¿Puede ser? Imposible, ¿no? Imposible. Imposible puede predicar el evangelio ese tipo. Si nosotros estamos viviendo un pecado, entonces, ¿cómo podemos evangelizar a otra persona que venga a la iglesia a escuchar seminario? Es imposible. Primero debemos vivir como luz. Entonces, podemos trabajar por nuestro Señor. Primero Juan, capítulo 2, versículo 9, busquemos. Primero Juan, capítulo 2, versículo 9. Primero Juan, capítulo 2, versículo 9. Leamos juntos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Muchas gracias. Por eso, aquí dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Por eso, nosotros todos hemos recibido la salvación en la iglesia. Por sangre de Jesucristo, nos ha hecho una familia. ¿Cómo puede ser un miembro de familia aborrece a otro miembro de la familia? ¿Es posible o imposible? Puede ser a veces como luchamos, ¿no? A veces enfadamos uno con otros, pero no puede tener como un corazón de aborrecer. ¿Qué significa aborrecer? Aborrece es homicidio, ¿no? Entonces, hermanos, entre nosotros no debería tener ese tipo de persona, hermanos, aborrece a otra persona. Por eso en la iglesia siempre amamos uno con otros y con ese amor nos muestra somos cristianos verdaderos. Si alguna persona en su corazón aborrece a su hermano o aborrece los hermanos en la iglesia,
Entonces, ese tipo de personas, no sé si ha recibido salvación o no. Puede tener dificultades entre nosotros, pero nunca aborrecemos a nuestro hermano. Debemos amarnos uno con otros. Eso nos muestra somos salvos. Somos salvos. Aunque tenemos diferente cultura, rostro, hay uno más guapo, hay uno más feo, pero somos familia. Hemos recibido misma sangre de Jesucristo, entonces somos familia. Es más importante si nosotros dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Entonces ese tipo de persona creo que no entendía bien la salvación y amor de Jesucristo. Busquemos Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Leamos juntos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Anda como hijo de luz. Por eso te puede recibir una salvación, debemos andar como hijo de luz en esta tierra, en este mundo. Porque la segunda venida de Jesucristo ya está muy cerca. Entonces debemos vivir una vida santificada como luz del Señor. Anda con el Señor. He pasado mucho tiempo, ¿no? Todavía me queda mucho. Por eso hemos hablado, ¿no? Primero día, creación de la luz. Eso significa nosotros hemos recibido salvación por Señor Jesucristo. Y segundo día, Dios separó tiniebla y la luz. Dios separó las aguas de las aguas. Entonces nosotros, después de recibir salvación, debemos vivir una vida santificada, separado de este mundo. Y tercer día hemos visto que nosotros tenemos fruto. Todo fruto que hemos hablado debemos que dar a nuestro Señor. Por eso hemos visto el cuarto día, debemos ser la luz del mundo. Debemos vivir una vida como hijo de luz. Ese proceso de creación también es proceso de nuestra vida de fe. Hoy, según tiempo, nos quedan todavía quinto día, sexto día y séptimo día. Entonces, hablemos que otra semana, ¿vale? ¿Entendido la palabra de hoy? ¿Sí? Vale, entonces terminamos con una oración, oremos juntos. Dios Padre, que siendo misericordioso, te damos las gracias. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. A través de su sacrificio, nosotros podemos recibir la salvación. También te damos gracias a nuestro Dios, que Dios creado todo universo, crea los cielos y la tierra. Y a través de su creación nos hizo entender, tiene relación con nuestra vida cristiana. Nosotros, después de recibir salvación, queremos vivir una vida separada del mundo, una vida santificada. También queremos dar muchos frutos que indican la Biblia para agradecer a nuestro Dios. Y después queremos también vivir este mundo como hijo de luz, como hijo de nuestro Señor, para practicar ese evangelio hacia todo el mundo. Muestra nuestra buena obra para que ellos puedan acercar a nuestro Señor, reciben la salvación. Sobre todo, en día de 17 hasta 21 tendremos seminario bíblico. Entonces te pedimos que guíe muchas almas nuevas a nuestra iglesia para que ellos puedan comprender el amor y misericordia de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Y nosotros vivíamos este mundo, a veces está llena de tiniebla
dificultades, sufrimientos. Pero Dios, tú en la cruz no solo nos has llevado nuestros pecados, también nos has llevado todo, preocupaciones, dificultades, sufrimientos. Entonces queremos dejar toda la cosa en tu mano para que nos ayuda, nos guía, nos proteja, por favor. Y algunos hermanos, hermanas están pasando dificultades, sufrimientos, enfermedades. Dios siempre protegerles y cuidar, por favor. Y hoy, todo el tiempo, dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.